Muy bien, vamos entonces a iniciar este conversatorio el día de hoy. El conversatorio de este jueves, 6 de septiembre, se llama Historias más allá de la historia. La idea es justamente pensar otras formas de escritura y fundamentalmente, pues no solo de la historia, sino en general de las ciencias humanas y sociales, aprovechando pues que María Nancy nos acompaña en este momento y que tiene un trabajo alrededor de ello. Y la idea es pensar justamente el problema de la escritura, ¿no? de la narración, de otras formas alternativas de contar la historia, y creo que curiosamente coincide un poco con la charla que hizo Jorge Chavarría el martes, perdón, y con la exposición que ayer hizo el profesor Carlos Guillermo Páramo, que me parece que conecta muy bien con este conversatorio del día de hoy. Primero que todo voy a presentar a los que me acompañan en la mesa. En primer lugar está la profesora María Nancy Ortiz Naranjo, quien es licenciada en Español y Literatura de la Universidad de Antioquia, cuyo trabajo de grado fue El rostro de las palabras. Es magíster en Educación, línea Pedagogía y Diversidad Cultural de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Su tesis es Formación Investigativa y Subjetividad, Narrativas de Resistencia, y ese trabajo la conectó directamente con el doctorado en Ciencias Humanas y Sociales de nuestra Universidad Nacional de Colombia, aquí en Medellín, en la línea Narrativa, Prácticas Expresivas y Estéticas, cuya tesis, que además tuve el honor de acompañar, se llama Juegos de Saber, Poder y Resistencia en la Escritura Académica. Ha sido pasante de investigación en el Centro de Ciencia, Tecnología y Sociedad CTS, Grupo de Trabajo Claxo, Ciencia y Sociedad, los usos sociales del conocimiento en América Latina y la inclusión social, Buenos Aires, Argentina, 2013. Algunas de sus publicaciones son Incidencias del dispositivo tecnocientífico en la escritura de las humanidades en Colombia, Avatares de la investigación narrativa en educación, diferentes maneras de pensar, distintas formas de escribir, y su trabajo de tesis que se llama Escribir en Ciencias Humanas, Juegos de Saber, Poder y Resistencia en la Escritura Académica. Nos acompaña también la profesora Alba Patricia Cardona. Ella es historiadora, magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y doctora en Historia de la Universidad de los Andes en Bogotá. Es profesora titular del Departamento de Humanidades de la Universidad EAFIT en Medellín. Es miembro del comité editorial de la revista Coherencia, de la cual también fue directora entre el 2012 y 2014. Está adscrita al grupo de investigación en estudios en filosofía, hermenéutica y narrativas, y es responsable de la sección de documentos históricos de Araucaria, revista iberoamericana de filosofía, política y humanidades. Las últimas investigaciones que ha realizado se han concentrado en explorar las relaciones entre la formación retórica y la construcción histórica en Colombia en la segunda mitad del siglo XIX. Es autora de los libros La Nación de Papel, Textos escolares, lectura y política, Estados Unidos de Colombia 1870-1876, y La historia se hizo libro, y Trincheras de papel. Estos dos últimos libros, así como un poco como cuña, están allí en la mesa que tiene Grámata en la entrada, por si alguien se provoca y por lo menos mirarlos. Son muy buenos libros realmente. Ha publicado diversos artículos sobre historiografía colombiana, historia del libro y escritura e historia de Colombia en la revista Coherencia, Historia Crítica, en el Anuario Colombiano de Historia Regional y de las Fronteras, Lingüística y Literatura y Araucaria, entre otras. Y finalmente Jorge Mario Betancourt, quien es comunicador, periodista de la Universidad de Antioquia, magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, la sede de Medellín, autor del libro Moscas de todos los colores, Historia del barrio Guayaquil de Medellín, 1894-1934, la cual fue su tesis de maestría en Historia, y cuyo trabajo le valió el Premio Nacional de Historia del Ministerio de Cultura en 1998. Es autor también del libro Déjame gritar, del 2013. Es un hermoso libro de crónica histórica que devela la forma cruel del amor en una sociedad machista, moralista y muchas veces misógina como la antioqueña. Ha sido investigador en algunas ONGs y actualmente es investigador independiente y realizador individual. Ellos tres nos acompañarán entonces en este conversatorio que se llama Historias más allá de la historia. Para dar inicio, pues yo haré a cada uno de los que nos acompaña en la mesa una pregunta que evidentemente pueden responder, darle vueltas o evadirla para decir otra cosa. Es simplemente una manera de provocar el inicio de este diálogo. Quisiera comenzar con la profesora Nancy Ortiz,
un poco conociendo su trabajo de investigación sobre la escritura en ciencias sociales y humanas, o sea, un panorama general, donde reconocía ella en su investigación cómo esta investigación resulta, y esta escritura en particular, resulta afectada por unas ciertas condiciones cuyos modelos quizás han empobrecido algo tan importante en las ciencias humanas y sociales como el estilo. La pregunta o las preguntas serían justamente cuáles son esas condiciones que han empobrecido esa escritura, y obviamente, ya que este es un encuentro de historiadores o de historia o para historiadores en formación, en qué medida eso también como ha afectado propiamente a la disciplina histórica, como lo vio ella en su investigación. Los dejo entonces con la profesora Nancy. Yo lo voy a acomodar acá porque… buenas tardes, agradezco la invitación, es para mí un honor volver a la universidad de la cual soy egresada y pues también a ese evento que estuve explorando y pues tiene unas preguntas muy interesantes. En particular, en este conversatorio y a partir de las preguntas que acaba de hacerme Manuel Bernardo, quisiera referirme a dos grandes condiciones, en medio de las cuales la escritura en general en las ciencias humanas, pero podríamos también hacer algunos apuntes en relación con la escritura del historiador, se ha visto afectada, condicionada, no digamos que determinada, porque bueno, algo que para mí fue muy esperanzador en la tesis fue encontrar en el trabajo realizado que hay también resistencias, que hay fugas, que no solamente hay condicionamientos, sino que dentro de esos condicionamientos hay muchas posibilidades también de jugar, y de hecho pues el título de mi tesis retoma esa metáfora de Michel Foucault acerca del discurso, pues hoy estamos hablando del discurso histórico, del discurso como un juego en el que hay tensiones, un juego en el que hay formas de sujetar a los sujetos, pero también una posibilidad de crear y de recrear con el mismo material, incluso del poder que es la resistencia, el discurso y la resistencia. Entonces quisiera hablar de dos grandes condiciones en términos generales. La primera es de carácter epistémico, de la concepción del lenguaje. Indefectiblemente, cualquier investigador, cualquier científico tiene que lidiar con el lenguaje. No puede conocer sin el lenguaje. Y esta condición, de alguna manera, en la que no solamente tiene que acercarse al objeto, al acontecimiento, al hecho, pues ya enseguida miraremos las implicaciones de cómo nombramos eso que queremos conocer, esos referentes. No solamente en ese conocimiento directo está la apuesta por el objeto en sí, el acontecimiento en sí, que no lo podemos negar, o sea, y menos cuando hablamos de historia, hay unos acontecimientos, hay unos hechos que no se los inventan ni están en la imaginación del historiador, pero además de eso está el lenguaje que siempre está ahí mediando esa relación con esos acontecimientos y con esos hechos. Y pues en términos de la concepción, pues hay, digamos, una fuerte y marcada concepción del lenguaje como instrumento. O sea, está el referente, eso que queremos conocer, y está el lenguaje como un instrumento, y pues como buen instrumento debe servir para poder conocer ese objeto. Pero concebirlo como un instrumento implica que de algún modo el lenguaje mismo no interviene o no debería intervenir o no debería afectar o no debería contaminar eso que se está conociendo. Esa es una marcada tendencia, está presente, digamos, de manera explícita e implícita en el discurso de la investigación en las ciencias humanas y sociales, pero
la realidad nos muestra que no es así. O sea, el lenguaje no es un simple instrumento para conocer, es la condición de posibilidad para poder conocer. Y es en el mismo lenguaje en el que elaboramos la experiencia de conocimiento de ese objeto, acontecimiento, hecho, como queramos llamarlo. Entonces, está claro que hay un referente. No estamos aquí alegando por una idea esteticista o un reduccionismo de una estética en la que no hay un referente o no hay algo que se quiera conocer. Está, ¿cierto? Está y tiene condiciones de existencia y lo podemos captar, ¿cierto? No solamente por nuestro aparato sensible, sino que hay digamos, muestras de que algo sucedió, de que algo aconteció. Y pues vuelvo al mismo punto, en historia esto es fundamental, porque hay un compromiso también con asuntos políticos, con disputas también y luchas en las que es muy importante que haya un compromiso con la verdad, pero este compromiso con la verdad entonces está mediado por el lenguaje. El lenguaje es condición de posibilidad. Entonces, este es el primer condicionamiento, un poco poder desprendernos de la idea del lenguaje solo como un mero instrumento y empezar a darnos cuenta de que, como lo dijera pues hace ya un buen tiempito Nietzsche en el texto sobre verdad y mentira en sentido extramoral, por más que nos esmeremos en intentar captar la cosa, el objeto que queremos conocer, el acontecimiento, el hecho, el suceso, por más que nos esmeremos en acercarnos a él, nunca el lenguaje va a poder atrapar la esencia de la cosa. Eso no implica que podamos decir cualquier cosa sobre algo que sucedió, ¿cierto? Todo lo contrario, implica el trabajo del nómada, del investigador nómada que siempre, como sabe que nunca el lenguaje le va a alcanzar para decir su experiencia con el acontecimiento, tiene que seguir ensayando. O sea, para conocer más, tiene que seguir hablando más y escribiendo más, o sea, lidiando con el lenguaje más. Pues obviamente esto va en contravía de una ciencia que quiere verdades absolutas, va en contravía de una ciencia centrada en la retórica, la demostración, en la retórica del dato y del hecho, y pues postula no solamente un perfil de escritor, un perfil de investigador, sino también un perfil de lector. ¿Quién puede leer un texto en el que digamos, no hay una relación de causa-efecto, no hay una palabra que diga directamente la cosa, sino que ensayen la forma para decir sobre la cosa? Entonces, ese es el primer condicionamiento. El segundo, pues para nadie es mentira. De hecho, pues en Colciencias es una institución que pues en nuestro país regula el tema de producción de ciencia y tecnología. Pues para nadie es mentira que desde sus inicios fue una institución al servicio del desarrollo económico y de la competitividad. Cuando uno mira el libro de los 40 años de Colciencias, en la carátula uno encuentra una escalera y encuentra a unos investigadores muy bien vestidos, pues se ven ahí en la carátula, escalando unos escalones gigantes, y pues digamos que la imagen habla por sí sola. Las regulaciones, las formas en que la política de ciencia y tecnología desde un principio en Colombia se ha planteado, está concibiendo el proceso de conocimiento y el producto del conocimiento como un asunto mercantilizable, y pues toda la dinámica, incluso pues todos lo sabemos, de indexación, de los mecanismos, por ejemplo, para que una revista pueda indexarse, y por lo tanto los mecanismos para que un artículo sea aceptado en una revista responden a una relación costo-beneficio, ¿cierto?
la misma estructura del artículo científico, que tiene la estructura de IMRD, ¿cierto? Introducción, método, resultados y discusión, es una estructura basada en una economía del lenguaje, claro, responde también a este primer condicionamiento al que me refería acerca de la concepción del lenguaje, y una concepción también está ahí implícita de lo que es ciencia, una ciencia que es experimental, ¿cierto? El artículo científico, el que más puntaje da para que una revista pueda ser indexada, es un artículo que es un informe de experimento. Y la pregunta es si todos los procesos de investigación y de producción de saber en el campo de las ciencias humanas y sociales responden a la dinámica y a la lógica del experimento. Y aquí viene pues algo muy interesante, y aquí pues ya me sacudo un poco de la pregunta del profesor y que fue lo que pensé en relación con el ejercicio de escritura del historiador. Que ya sabemos, no es un ejercicio en el que de una manera transparente, de una manera aséptica, el historiador simplemente va a reportar unos hechos con base en un archivo que construye para reconstruir una realidad, un acontecimiento, un suceso histórico. No, hay un momento en el que el historiador se sienta y escribe, y eso implica también de algún modo otra dinámica de pensamiento que no responde y no puede responder siempre taxativamente a la dinámica de la causa y el efecto. ¿Por qué? Porque hay un autor mexicano que se llama Lauro Zavala y habla de cómo finalmente el investigador en muchas ocasiones cuando llega se enfrenta ya a un hecho consumado, y es lo que le pasa al historiador, ¿cierto? Llega a una escena, hay una analogía todo el tiempo en el trabajo de Lauro Zavala con el tema de lo policíaco y de lo enigmático. Él dice que el mejor laboratorio de epistemología es un cuento policíaco. Entonces, claro, el investigador llega y se encuentra con un hecho consumado, algo ya pasó. Estamos hablando de un crimen, estamos hablando de un homicidio, en fin. Ya sucedió. Y frente a este hecho consumado, entonces, ¿qué hace el investigador? Empieza a recoger pistas, indicios. Uno pensaría que a partir del hecho consumado él avanza, pero lo que hace es intentar devolverse y reconstruir la escena del crimen. Y hay una experiencia con ese hecho consumado en el que él imagina, ensaya, de repente saca una conjetura, esa no le sirve, entonces saca otra. O sea, no es una dinámica meramente inductiva ni una dinámica meramente deductiva, sino que es una suerte de zigzagueo entre ambas lógicas, en donde hay un montón de asuntos que operan y no únicamente la relación causa-efecto. Entonces hay un autor que me gusta mucho y que trabajé bastante en la tesis, que es Hayden White, y que también de algún modo muestra cómo la escritura del historiador, sin abandonar el compromiso con la verdad, con una verdad, vuelvo e insisto, que por más que intentemos no puede ser absoluta, sin perder ese compromiso real con los indicios, real con un archivo que está ahí, porque esto no se trata tampoco vuelvo e insisto, de hacer un reduccionismo esteticista del acto de conocer y menos del acto de escribir, pero en todo caso sin renunciar a ese compromiso. En definitiva tiene una relación estética con lo que escribe. Entonces quiero leer un apartado muy breve de la tesis. Bueno, el trabajo del historiador se centra en captar una masa amorfa y discontinua de acontecimientos. Amorfa, o sea, los acontecimientos no están ahí
limpiecitos a la espera de que el historiador con guantes y con bata de laboratorio vaya y los termine de limpiar, no. Una masa amorfa y discontinua de acontecimientos a los que con su trabajo de escritura atribuirá un sentido, una dirección. Ahorita que les decía que indefectiblemente lidiamos o dotamos de vida nuestro ejercicio de conocer y de investigar por medio del lenguaje, pensaba en que en definitiva no podemos pensar en una retórica libre de la retórica misma, y que en general cuando escribimos siempre estamos trabajando con el tropo. Tropo, la palabra tropo viene pues de una voz griega, tropos, que significa dirección. Dirección, o sea, hay algo en el lenguaje siempre vinculado con el movimiento. Decir algo sobre una cosa, decir algo sobre un acontecimiento, decir algo sobre un hecho, es darle una dirección también a esa relación con el acontecimiento o con el objeto. Entonces, volviendo al texto, el trabajo de escritura del historiador atribuirá una dirección por medio de la narración, en donde adquieren un contexto narrativo y diferentes relaciones como partes de una totalidad concebible. Hayden White dice que en la escritura del historiador no puede ser una escritura aséptica, que hay metonimia, que hay sinecdo, que está atravesada por la metáfora y por una figura que a mí particularmente me gusta mucho y que está presente en la historia, y es la ironía. Asimismo, este autor concede un lugar muy importante a la metáfora en términos generales. Ahorita vamos a hablar un poco, pues espero que el tiempo me dé sobre esa concepción. Este mismo autor se refiere a la narrativa histórica como una metáfora extendida, en tanto que no reproduce los acontecimientos de la realidad, sino que, abro comillas, nos dice en qué dirección pensar acerca de los acontecimientos y carga nuestro pensamiento sobre los acontecimientos de diferentes valencias emocionales. Entonces, el trabajo del historiador es un trabajo narrativo. Volviendo al tema de qué textos espera la comunidad científica y académica que escribamos, pues sabemos en este momento que el texto, digamos, privilegiado de este dispositivo de ciencia y tecnología es el artículo científico. La lógica narrativa, por ejemplo, quebraría esa compartimentalización que nos plantea o que nos propone un texto dividido en introducción, método, resultados y discusión, ¿cierto? Porque si volvemos a Lauro Zavala y pensamos, bueno, el trabajo del investigador arranca con el acto fallido, fallido, ese acaba de ser también un acto fallido, el acto consumado, o sea, el crimen o el enigma que hay que resolver, pues eso implicaría que cada texto debería tener la forma que cada texto debería tener, o sea, a partir de su propia trama, a partir de su propio enigma, las pistas concretas de ese acontecimiento son las que van a determinar la forma de ese texto. Me explico. No hay ningún homicidio, no hay ningún crimen idéntico en la literatura policíaca. O sea, cada crimen, cada acto consumado, cada enigma por resolver tiene sus propias condiciones de posibilidad. Y el investigador tiene que, precisamente a partir de lo que los mismos indicios que va encontrando y que va rastreando en ese misterio por resolver, a partir de ahí el mismo texto le va diciendo al investigador qué camino tomar, qué paso seguir. Hay un chorro de sangre en el piso, ¿cierto?
el investigador se arrodilla, toca la sangre y ve que todavía está caliente. Ahí hay un indicio, ¿cierto? De que tal vez fue hace poco el crimen. ¿Cómo? Claro, entonces son los mismos indicios de ese acontecimiento los que le dicen al investigador por dónde tiene que seguir. Y al escribir, o sea, él no puede ignorar ese mismo proceso en el que conoció. O sea, no puede haber un esquema estandarizado que le diga a ese escritor o a ese investigador que deviene escritor cuál es el esquema. Entonces, digamos que él ya llega con una idea predeterminada de cómo tiene que escribir y abandona la misma, o sea, qué paradoja, abandona su misma dinámica de investigación solo por encajar en un esquema, ¿cierto? Entonces, hay en la escritura del investigador en ciencias humanas y sociales y en el investigador de historia, hay un fuerte vínculo con este modo de pensar, que es un modo que parte de una trama, que es un modo narrativo, que es un modo que lejos de buscar una causa para un efecto, lo que está haciendo más bien es pensar de una forma enigmática, pensar bajo unas condiciones de posibilidad que son precisamente esos indicios con los que él finalmente construye una conjetura frente a ese enigma. Entonces, ¿qué pasaría si yo envío un artículo a una revista indexada, que pues ahora son como los huevos, AAA, pues cuando uno va a mercar uno encuentra que los huevos AAA tienen la yema más grande, o en fin, parece que entonces las revistas ya son así, pero además por factores a veces, en muchas ocasiones, ajenos al mismo rigor de la ciencia, sino más bien de estandarización, de qué tanto hubo impacto, y el impacto es que tanto se citaron, en fin, bueno, eso sería materia de otro conversatorio. Pero ¿qué pasaría si yo envío un artículo en el que yo arranco no con un abstract? Pensemos en el abstract, por ejemplo. ¿Qué implica un abstract? En Lo obvio y lo obtuso, Bartés incluso se refiere al resumen con una imagen muy tenaz, que es la cabeza de un jíbaro reducido. Conocemos esta técnica indígena en la que se extrae el cráneo del jíbaro, pues luego de muerto, desde luego. Bueno, no lo sé. Y se le hace un proceso de reducción y se ponen los bastones de mando, o incluso se cuelgan. Y dice Bartés, ¿qué es el resumen? Que además es lo primero que nos piden en la publicación, ¿cierto? Dice, es una cabeza de jíbaro, pero ¿acaso si yo tengo la cabeza reducida de jíbaro, tengo al jíbaro? Y en ese mismo texto, en el que él usa bastante la palabra pornografía, termina concluyendo que el resumen es pornográfico, porque es que te dice, llegué, esta fue la hipótesis, la comprobé, no la comprobé, en fin, y te cuenta, y tenés que decir al final cuáles son los resultados. ¿Qué pasaría si uno lee un cuento policíaco, y antes del cuento policíaco le hacen un resumen, un abstract? Pues se tiraron en el cuento. O sea, vamos a ver una película así, pues de un crimen, y de repente en el tráiler te dicen, que hay malos tráilers también, te dicen qué pasó. Pues como que uno dice, ya no es lo mismo ir a verla. Un poco es esto, es como si pensásemos en el lector y lo menospreciáramos, y desde el principio le dijésemos cuál es el resultado. Desde luego que en este mundo atareado, acelerado, uno no puede darse el lujo de leerse un texto de 90 páginas o de 80 páginas y solo al final darse cuenta de que tal vez no le servía mucho para el estado del arte que está construyendo. Pero tal vez podría haber otros mecanismos dentro de la misma estructura del texto que permitieran desde luego al lector saber de qué trata un texto, saber darle pistas, pero dejarlo provocado, o sea, hacer más erótico el texto y menos pornográfico, para usar pues una imagen de Bartés en Lo obvio y lo obtuso.
porque hay también una relación erótica con la escritura, una relación en la que le permitimos además también al lector que él aporte, no lo estamos menospreciando ni subvalorando, sino que consideramos que es un lector que puede también inferir mucho en lo que planteamos. Entonces ya sabemos que este dispositivo, ya sabemos que de algún modo todos estos mecanismos harían que si yo enviara en este momento un texto que arranca con una trama, que empieza a hablar de indicios, que se devuelve, que conjetura, tal vez muy posiblemente el texto sería rechazado. ¿Por qué? Porque este dispositivo no solo niega, sino subvalora los textos cifrados en acontecimientos y tramas, construcciones analógicas que favorezcan múltiples interpretaciones de una misma realidad, que no serían, desde una lógica cientificista, otra cosa que distracciones de un contacto directo y objetivo con esa realidad. Pero ya en 1873, Nietzsche hablaba de la imposibilidad de toda lengua para expresar una verdad esencial, pura, absoluta, una verdad adecuada sobre las cosas que pretende representar. Y pues aquí quiero traer pues como a colación este texto del que hablaba ahorita, de Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, en donde Nietzsche dice lo siguiente: el origen del lenguaje no sigue un proceso lógico, y todo el material sobre el que y a partir del cual trabaja y construye el hombre de la verdad, el investigador, el filósofo, si no procede de las nubes, tampoco procede en ningún caso de la esencia de las cosas. Quiero cerrar acá pues como para no extenderme mucho, pienso que habrá como un momento también en el que conversemos, pero en particular pues acá está como todo lo que había preparado. Gracias. Gracias, Nancy. Entonces seguimos con la profesora Alba Patricia Cardona, cuyo trabajo, al menos el que yo conozco, es y la historia se hizo texto, creo que así se llama, y la historia se hizo libro, perdón, entre otras cosas porque lo trabajábamos tanto Jorge y yo en los cursos de texto histórico como de lenguaje e interpretación. Ese sí lo conozco, no sabía, bueno, tampoco es tan grave, uno lee muchas cosas, sí. Pero digamos que, y agradeciéndole un regalo que me acaba de hacer y que más o menos conocía su otro camino, Patricia pues ha caminado en su trabajo, digámoslo así, ha recorrido un poco las formas en que se construyó la historiografía colombiana en el siglo XIX y primeros años del siglo XX, alrededor un poco de la idea de nación, identidad nacional. Aquí tengo justamente el libro Trincheras de Tinta, que prologa y que además acompaña un texto de Renan Silva, pero la pregunta es justamente, a partir de eso otro que uno conoce también, es en este mundo, digamos, donde esos problemas de lo nacional, de la identidad nacional se disuelve, y quizás siguiendo un poco la línea de lo que mencionaba Nancy, ¿cómo puede y debe pensarse y hacerse la historia hoy, digámoslo así, sin caer en las trampas de lo que ayer el profesor Páramo llamaba la McDonaldización de la escritura académica? Y nos ponía ese ejemplo: una hamburguesa de McDonald's sabe igual en cualquier lugar del mundo, un artículo académico parece igual en cualquier lugar del mundo, son muy parecidos. ¿Cómo escribir para no caer en esa McDonaldización de lo académico? Justamente en esa distancia que habrá que tener, uno mira hacia el siglo XIX, pues mira unas condiciones, pero hoy hay otras. ¿Cómo justamente jugarnos hoy en esta escritura de la historia? Buenas tardes, ¿me oyen? Quiero agradecerles a Manuel Bernardo y a la universidad la invitación que me han hecho a este espacio, que para mí es tan bonito porque son los estudiantes de historia y porque creo que pues yo aquí veo como caras en las que yo me veo hace 20 años recorriendo esta misma universidad, y me da pues mucha alegría y también mucha nostalgia. Con respecto a la pregunta que me hace Manuel, pues yo quiero partir de una premisa, que en parte se toca con lo que la profesora Nancy nos habló hace un momento. Yo creo que la obra de Hayden White es una obra central en la comprensión de la historiografía contemporánea,
porque la obra de Hayden White llama la atención sobre un asunto que pareciera se hubiera dejado de lado en gran parte de los escritos históricos que se hicieron a lo largo del siglo XX, y es el carácter narrativo de la historia. Es decir, Hayden White llama al orden a los historiadores y les recuerda que si bien propenden por la formación de un discurso que está basado en los postulados de la ciencia, lo suyo sigue siendo fundamentalmente un tipo de narración que está asignada en gran medida, por lo menos para el caso que él trabaja, que es lo del siglo XIX, y creo que es importante hacer una precisión, es que si bien él quiere plantear una teoría funcional o funcionalista para la historia, pues él basa gran parte de su trabajo es en textos históricos del siglo XIX, por lo tanto su trabajo está desenfocado digamos, en ese tipo de producción histórica que es mucho más de corte de filosofía de la historia, en el que se mezclan asuntos que hoy parecieran ser un poco o estar un poco más diferenciados, los asuntos relativos a la literatura, a la filosofía, a la moral y a la historia, que en el siglo XIX hacían parte de eso que la retórica llamaba los géneros literarios. Entonces, ese llamado a volver la mirada a la retórica, a los tropos, a lo que él llama las implicaciones ideológicas del discurso, a los tipos de figuración del discurso, pues plantean la necesidad entonces de que la historia reconozca esa dimensión retórica, narrativa, que es en parte o que permite una doble operación. Por un lado, es una forma de narrar, pero por otro lado es la única posibilidad o condición de posibilidad en la que se lleva a cabo la historia, o sea, no hay otra manera de construir, de configurar la historia sino aparte, sino es dentro de la narración. O sea, la historia es indefectiblemente narración. Por otro lado, entonces, frente a los postulados de Hayden White, creo que aparecen obras que son muy importantes en los últimos años. Michel Desserteau, que hace énfasis en el asunto de la operación historiográfica, porque es claro que es una narración, pero no es cualquier tipo de narración, porque es claro que tiene unos precedentes fundamentales en el orden de la retórica, pero no es un discurso eminentemente retórico o ficcional, sino que apuntalado en una serie de operaciones de orden técnico, lo que llama Desserteau la institución, el proceso propio de la documentación, la fase de archivación, es decir, todas esas mediaciones que permiten la configuración de la historia, pues definen un orden técnico, un lugar de enunciación y un lugar de funcionamiento y de construcción del discurso histórico. Entonces, es una narración. Luego es una narración mediada también por condiciones o por operaciones, por una fabricación que establece de manera radical una separación con respecto a discursos que son eminentemente retóricos o literarios, porque tampoco, digamos, nos podemos hundir en un relativismo absoluto, planteando que la historia no siempre es verdad. Claramente no puede ser verdad en el sentido cartesiano, pero la historia parte de un sentido de la verdad. Lo que narra el historiador debe ser fundamentalmente verdadero, y bueno, si no verdadero, pues por lo menos verosímil. El otro aspecto que me parece importante mencionar, creo que la obra de Paul Ricoeur en los últimos años ha hecho o le ha dado no solo a la historia, sino en general a todas las disciplinas que tenemos en el lenguaje y en la narrativa como un sentido o una condición de posibilidad, la única condición de posibilidad, diría yo, es que llama la atención sobre las condiciones también propias de la narración histórica, y hace una cosa muy bonita que creo que es importante señalar, es que él establece 3 fases en la operación historiadora, que no define como fases cronológicas, sino como fases epistemológicas. Dice, hay 3 fases, no podemos creer que una esté antes de otra, sino que son fases que permanentemente se están interrelacionando en el trabajo que hace el historiador. La fase de archivación o la fase de archivo, la fase de comprensión-explicación y finalmente la fase escritural o de escritura, que es finalmente, reitero, la condición de construcción o la única condición posible para la configuración de la historia como un saber.
porque una cosa es contar historias o contar cuentos y otra cosa es producir un tipo de discurso específico, una escritura específica que tiene unas características que la diferencian también de otros tipos de escritura. Entonces, digamos, parto de la idea de narración, una idea que se ha complejizado mucho en los últimos años, pero creo que además hay que llamar la atención sobre una cosa importante, es que es una narración escrita y como narración escrita tiene unos formatos, unas condiciones tipográficas, unas formas particulares de presentar los contenidos que definen también el orden de escritura de la historia. Es decir, el uso de notas al pie, el uso de referencias, el permanente llamado que se hace a las fuentes, el recordarle al lector que lo que se está escribiendo es producto de una interrelación textual y no exclusivamente de la invención o la inspiración del escritor. Yo creo que también le han dado a la historia una definición o una concreción mucho más concreta en términos de su discurso o de su relato. Entonces creo que aparte de la condición narrativa, digamos, la noción de narración es una noción mucho más amplia, creo que hay que ver también las condiciones empíricas que definen la escritura histórica y tiene que ver además con asuntos relacionados con los que nos decía Nancy. Los tipos de formatos, libros para públicos especializados, libros populares, artículos de revista, digamos, cada una de esas manifestaciones de la investigación histórica adquieren formas o formatos concretos que definen también lectores, usos y públicos. Por lo tanto, yo creo que habría que intentar entender las dinámicas que están soportando esos distintos modos de enunciación y de producción de la historia y que en gran medida están definidas por condiciones tanto de orden epistemológicas dentro de la disciplina como de orden del mercado, porque esa es una variable que no se puede dejar de lado. O sea, está muy bien que asumamos una postura crítica con relación a esa variable, pero la postura crítica es importante solo en la medida que se atienda a eso como una variable digna de ser estudiada. Porque de lo contrario, entonces, nos apoyamos como en una idea de que no sirve, no, hay que entender qué es lo que está pasando. Y cómo, por ejemplo, la forma de citación APA afecta radicalmente la formulación o el tipo de trabajo del historiador. Porque nosotros utilizamos documentos que a diferencia del siglo XIX no son solamente material probatorio o demostrativo, como lo hacían en el XIX. Ponen el apéndice, el número del documento o agregan una sección documental en el libro. Digamos, con la formulación historiográfica después del positivismo y sobre todo en el siglo XX a partir de la idea de la historia como interpretación, el documento adquiere una función indicial, como plantea bien Carlo Ginzburg. Es una función que permite reconstruir un hecho acontecido a partir de huellas. Evidentemente esa reconstrucción pues plantea un montón de situaciones que ponen en calzas prietas al historiador, pero creo que sería digno un estudio mucho más sesudo o concienzudo de las condiciones que están modificando el ejercicio historiográfico a partir de esas tensiones o de esas imposiciones que nos están llegando pues, en función de las revistas indexadas, del ICI Scopus, de las formas particulares de citación, que son formas de citación que vienen más de los estudios de caso de la ciencia física o de la ciencia pues, natural o la ciencia aplicada, y que a veces no son del todo benignos o generalmente no son benignos con el trabajo del historiador, cuando nosotros sabemos que gran parte del trabajo no queda en el cuerpo del texto, sino en esos paratextos, en esos metatextos que acompañan y que a veces son los que llevan todo el peso de la discusión y la argumentación histórica. Entonces, por una parte quería hacer énfasis como para relacionar lo que decía la profesora Nancy. Por otro lado, yo siempre creo que hay que volver al 19, pero eso es una obsesión mía.
Porque si uno ve los procesos de configuración del discurso histórico y uno va reconociendo la aparición de la historia como disciplina, digámoslo más bien, y uno va recorriendo geográficamente ese proceso, se da cuenta que hay diferencias considerables, por ejemplo, entre el positivismo alemán con von Ranke y el romanticismo francés con la escuela de Michelet y esa historia que está o que estuvo muy mediada por la novela. Y si uno entrara, por ejemplo, a mirar los procesos de configuración histórica o de la historiografía colombiana, encuentra que tardíamente entra en el país toda la tradición positivista o la escuela positivista, y que a lo largo del siglo XIX en el país la historia es un discurso más, o siguió siendo un discurso fundamentalmente moral, pragmático, propiciador de modelos de virtud y de vicio, un discurso más cercano al canto épico en algunos textos que propiamente a un saber objetivo y erudito. Eso no significa que haya sido menos importante, eso significa que hay particularidades en la concepción del discurso histórico, y creo que una de las vías para salirnos un poco de esa McDonaldización de la que hablaba el profesor ayer y a la que se refería hoy Manuel Bernardo es, sin pretender volver como a las cadenas que implican a veces los discursos nacionalistas e identitarios, yo sí creo que sería preciso reconocer esas tradiciones de orden narrativo que acompañan las configuraciones históricas y de construcción o de escritura histórica presentes en distintos contextos. Yo doy clases en una maestría donde hay unos cursos de historiografía, y una de las cosas que más se nota es la ausencia de referentes historiográficos colombianos. Es decir, hay cierto desprecio por la historiografía colombiana, no digo por la historia, eso es otra cosa, es decir, por conocer la manera en la cual se ha ido desarrollando la construcción de un discurso histórico en Colombia a partir de los referentes comunes del siglo XIX y de las distintas escuelas, incluyendo la Academia de Historia, que tuvo una figuración muy importante en la historiografía colombiana y que hay que estudiar. Yo creo que estudiando esos aspectos, creo que es la única manera que podemos salirnos de esa idea de una historia como sin esencia, como estandarizada, que es el riesgo que corremos. Una historia estandarizada que además es muy riesgosa, porque claro, nosotros somos lectores más o menos de un acervo común de autores que tenemos a veces la mala práctica de calcar. O sea, yo a veces siento que en muchos trabajos historiográficos lo que hace la gente es acomodar la teoría del autor al trabajo empírico y terminan produciendo monstruos que uno dice, pero este señor ¿cómo logró hacer que la teoría le sirviera tanto? ¿Cómo logró hacer que la teoría le...? Yo creo que hay que establecer también una relación a partir del trabajo empírico. No creo que los historiadores tengamos que ser solo empíricos, el trabajo empírico solo no es más que un trabajo anecdótico o que puede servir mucho en términos de incorporación documental a los acervos, que puede ser un trabajo que acompañe transcripciones, pero un trabajo historiográfico requiere un tipo de elaboración teórica que es ineludible, pero es una elaboración teórica que requiere una permanente relación con el material, el corpus, los documentos, como queramos llamarlo, a fin de que logremos que la teoría nos ayude a establecer formas o a interpretar ciertos fenómenos y no a convertir los fenómenos en una especie de réplica de la teoría o de repetición o copia de la teoría. Entonces yo creo que esos dos elementos pueden permitirnos evadir un poco ese problema enorme de la estandarización. Por otro lado, yo creo que es necesario que también la gente asuma cierta creatividad a la hora de pensar sus problemas de investigación, es decir, uno sabe que hay agendas investigativas y que si uno va a investigar con determinadas organizaciones, ministerios, más o menos la agenda está establecida. Eso más o menos es claro, las convocatorias de conciencia salen para determinados tipos de proyectos, algunas facultades, escuelas o universidades tienen agendas investigativas y les dicen a sus investigadores nos interesan
trabajos en esta línea. A veces es muy difícil salirse de esa camisa de fuerza, pero yo siempre creo que hay un espacio para hacerle juego a eso. Y la posibilidad está en precisamente reivindicar o constituir problemas de investigación que partan también de las propias inquietudes o las inquietudes más cercanas. No siempre hay que dejarse amedrentar, digamos, por las agendas investigativas, y yo creo que una manera es precisamente conociendo el funcionamiento de esas lógicas investigativas, de esos mercados, a fin de que uno pueda hacer resistencia, pero hacer una resistencia que tenga sentido, porque la resistencia por la resistencia no lo tiene. Es una resistencia que tenga sentido, que logre articularse, que logre moverse en esas mismas dinámicas de mercado. Yo creo que de lo contrario es muy difícil. No hay historia sin escritura, no hay historia hoy lastimosamente sin publicación. Cada vez son más demandantes los criterios de publicación. La visibilidad es una cosa, por lo menos a mí me atormenta mucho, pero es una necesidad. Es decir, no solo importa publicar hoy en ISI, en revistas ISI Scopus, además hay cuartiles de citación, y además de los cuartiles, a uno casi que le están pidiendo en la plataforma del CEBELAC decir cuántas veces lo han citado. O sea, eso es una cosa realmente alucinante y desesperante. Pero creo que también hay que, pues, hacer cierta resistencia a partir de sus propios trabajos, y a veces no estar, o a veces no estar tan pendiente del impacto que se pueda tener, porque a veces el impacto real no se mide en esos índices o en esos indicadores. Por ahora lo dejo así. Bueno, yo les quería mostrar, pero esto pues es como para que se hagan una idea de estos asuntos de las materialidades. Yo, digamos, parte de mi trabajo, a mí me interesaba mucho lo que se llama impresos populares o textos populares. Yo no los llamo estrictamente textos escolares porque su uso rebasó, sin lugar a dudas, el ámbito escolar. Entonces son textos que se pensaron desde el siglo XIX, incluso apoyados en lo que la retórica definía como la didascalia o la didáctica, tipos de textos destinados a públicos eruditos y no eruditos. Entonces establecen lo que llamamos textos de uso popular. La base muy importante, creo que en la historiografía colombiana, por lo menos el estudio de la retórica y el conocer por lo menos las tradiciones retóricas dominantes, es una herramienta muy interesante porque le ayuda a uno a entender de qué manera se logró escribir, de qué medios se valieron, cuáles fueron esas matrices que ayudaron a definir los tipos de escritura histórica en Colombia. Uno encuentra con frecuencia, por ejemplo, la tradición épica, la tradición dramática, los martirios y los martirologios en figuras como emblemáticas como la Pola o Ricaurte, que definen tipos específicos de heroísmo. Entonces creo que la retórica es un tipo de saber muy importante. Yo traigo aquí a colación la retórica de Hugo Blair, que fue uno de los retóricos ingleses más importantes de finales del siglo XVIII, cuyos libros se tradujeron al español, llegaron a América Latina por unas traducciones que se hicieron en México, o por unas ediciones que se hicieron en México, y gran parte de los tratados de retórica de finales del siglo XVIII y el siglo XIX, tanto en España como en América Latina, caso puntual de Colombia, son adaptaciones, son adopciones del texto de Blair. Por ejemplo, la retórica de Hermosilla, de Gómez Hermosilla, la de Capmany, y en el caso de Colombia la de Marroquín y Álvarez Bonilla son adaptaciones de este texto. El de… ¿Pasó? Ya. Estos son deberes de un director de imprenta, porque me interesa ver también de qué manera esas condiciones de la imprenta determinaron el tipo de escritura histórica. Uno se encuentra textos, por ejemplo, que tienen problemas con la A, los tipos, lo que llaman ellos o llamaron las imprentas de palo, como las carencias o la precariedad de algunas imprentas limitaron la producción de ciertos discursos históricos, o por lo menos la inclusión de algunas notas al pie que resultaban demasiado sofisticadas para las condiciones impresas o de imprenta que tenía el país. Entonces aquí hay como unas reglas a los impresores. Vemos aquí
unos textos de retórica, son unos manuales de retórica que definen qué es la retórica y que incluían en la retórica tenía como, o comprendía dos grandes tipos de narrativa, decían la de ficción, o la ficcional, y la verdadera. La historia hacía parte de la verdadera, unida a las historias, unida a los diarios, las memorias, los apuntamientos, una serie de textos que tenían como soporte la facticidad. Obviamente cuando uno explora esos textos se da cuenta que esa separación entre facticidad y ficcionalidad no es una separación que sea, para ellos era, digamos, más claro que todo texto histórico, todo texto supuestamente fáctico tenía un componente ficcional y que todo texto ficcional debía tener a su vez un componente fáctico. Yo creo que es el positivismo y toda esta división disciplinar la que ha definido unas fronteras muy radicales entre la verdad y la mentira, cuando yo creo que el problema de la historia no es exactamente de ese tipo. Vemos aquí Vergara y Vergara, la historia de la literatura de la Nueva Granada. Además, Vergara y Vergara es un escritor muy particular, uno lo lee, por ejemplo, la introducción de este texto que es de 1867 y lee después los textos de Walter Benjamin sobre poesía y capitalismo, el texto de poesía y capitalismo, uno dice, pero este señor está diciendo con unos años, con casi medio siglo de antelación, está contando las condiciones a las cuales se enfrenta un escritor que está inmerso en el mercado. Entonces él dice, tenemos que escribir para lectores que quieren leer de afán, que solo quieren información, lecturas de bazar, no hay tiempo de lecturas detenidas, nos quieren premiar con el oro de California y no con los laureles de la gloria. O sea, todo el tiempo está como en contradicción entre el mercado y lo que debería ser un escritor, que es en buena medida lo que nos estamos enfrentando nosotros. ¿Cómo le respondemos a un mercado y cómo seguimos cumpliendo con nuestro oficio de historiadores? ¿Por qué no pasa? Ya. Bueno, esta es una página de periódicos del 19, el Suramericano y el Tradicionista, en los que a veces salían textos dedicados pues al problema de la escritura y también a las condiciones propias de la escritura que emergen en el siglo XIX, una escritura que cada vez se vuelve más rápida, que perdía vigencia con más rapidez y que, bueno, tampoco se puede deslindar de la emergencia de la aparición de la historia como disciplina. O sea, uno no puede olvidar que en el seno de esa formulación disciplinar también estaban dadas unas condiciones de mercados, unos lectores que buscaban cierto tipo de textos y que lograron, pues, digamos, articularon todo eso que llamamos la institución histórica, ayudaron en la configuración de eso. Aquí vemos unas páginas del Mosaico con sistemas de suscripciones, con condiciones, con anuncios, porque además hay un asunto muy particular, a veces los libros que nosotros, o los textos que nosotros leemos como libros, realmente fueron o aparecieron más aparecían en forma de textos por entregas, de folletines, folletones o artículos de prensa. O sea, a veces la configuración del libro es una configuración posterior y es un criterio más de un editor que del autor. Bueno, aquí periódicos, problema de la subvención, que no es un problema ajeno a nosotros, cómo sufragar una publicación, cómo sufragar una investigación, novelas por entregas. Compartían las páginas de los periódicos tantos textos fácticos, textos informativos y textos literarios. Esta novela en particular empezó a ser publicada en el periódico El Mosaico, estuvo como 6 meses y luego dejó de publicarse y la primera edición es como de 1889, o sea, unos 30 años después de la primera edición en forma de periódico. Aquí vemos anuncios con textos, anuncios de traducciones, sobre todo que es muy importante ver, digamos, esas relaciones, por ejemplo, con los folletos y la literatura folletinesca francesa, que tuvo mucha incidencia en algunos periódicos y en algunos escritores colombianos. Pues de hecho no se puede olvidar que casi todos los que se definían a sí mismos como escritores en el siglo XIX eran
literatos o escritores no se definían como historiadores, sino era un ámbito más amplio que se le ha denominado hoy poligrafía, para entender que eran hombres que se dedicaban a distintos géneros de la escritura, distintas formas de la escritura. Pues una de las formas de consumación de su prestigio social y cultural estaba dada por el viaje a Europa y concretamente por su paso por Francia. Entonces de ahí traían traducciones. Bueno, vemos aquí diferentes tipologías de textos históricos. Vemos aquí unas lecciones de historia de Colombia escritas por Soledad Acosta. La noción de lección hace énfasis en el en el desarrollo día a día de un conocimiento, que sea día a día de un conocimiento. Es un poco más profundo que, por ejemplo, los catecismos, cuya función, pues derivados evidentemente de la tradición catequística religiosa, estaba más centrada en la memorización y en la oralización que en la reflexión o la lectura. O sea, son diferencias que hay que abordar a la hora de trabajar historiográficamente determinados textos. Esas nominaciones no son vacías. Si un libro se llama Rudimentos, si se llama Manual, en el siglo XIX no había tanto manual, la noción de manual es más del 20, si se llama Elementos, si se llaman Lecciones, eso tiene un sentido dentro del orden de la presentación del contenido y del tipo de verdad que se supone enseña ese texto. Bueno, eso era lo que les quería mostrar. Muchas gracias, Patricia, y simplemente casi que me sugirió como dos cosas, pero no, obviamente lo va a dar paso a Jorge Mario, pero simplemente que algo que me llamó mucho la atención es la alusión a Hugo Blair, porque Hugo Blair fue ese autor que se tradujo y por el cual llegaron las ideas estéticas a Colombia. Es muy simpático porque tiene una definición de lo bello, de lo sublime, en esos primeros textos es un referente, digámoslo, para entender cómo llega el pensamiento estético. No fue Kant, fue Hugo Blair, como no fue Hegel, sino Víctor Cousin, los que… esos juegos son muy interesantes y marcan mucho también, ¿no? Hugo Blair está citado por Isaacs en La María, junto con Chateaubriand, que es la otra gran figura que aparece pues para el conservadurismo. Claro, Atala y todas esas novelas tan maravillosas. Bueno, es uno de esos campos que a mí también me fascina cuando hacía más historia y que nunca se me olvida. Bueno, sigamos con Jorge Mario, que justamente Jorge Mario está acá y yo creo que fui maldadoso cuando lo invité, porque Jorge Mario es la escritura que aparece a veces como resistencia, es la escritura distinta y es la escritura de un historiador que lo puede leer, el erudito, el que es historiador de profesión, y al mismo tiempo se lo puede uno pasar tranquilamente a la mamá y se disfruta el libro y se lo disfruta de pe a pa. Esa experiencia, además de su experiencia como realizador audiovisual, llevando también, como ejemplo, la experiencia de Moscas de todos los colores, que también fue un documental, un video, me parece que es muy interesante porque habla de otras formas de narrar la historia. Particularmente en Jorge Mario no encuentra una opción por la crónica, ¿no? Yo creo que es esa doble formación entre comunicador e historiador, donde la audiovisual, etcétera, permite, digamos, como una escritura liberadora y creativa. Pero también uno puede hacerse una pregunta, Jorge Mario, es esa forma de escritura en la crónica o en lo audiovisual, que es liberadora, que es una línea de fuga, que es una resistencia, como la queramos llamar, ¿a qué otros condicionantes responde? Porque tampoco creo que sea tan pura, ¿no? Bueno, buenas tardes, gracias Manuel, Nancy, Patricia, profesor Miguel y ustedes como estudiantes. En efecto, yo soy un conejillo de indias de Manuel. No hago una salvedad, no soy profesor, no soy académico, no soy padre de familia, soy un tipo responsable. Ustedes, a todos los que veo acá, lo primero que veo que son muy, muy jóvenes y realmente me hacen sentir viejo hoy, porque yo también pasé por estas aulas y
y pues de ello es fruto mi trabajo, el de Moscas de todos los colores. Yo quisiera leerles un fragmentico porque muy probablemente algunos de ustedes no conocen el texto, como para ir ambientándome y para ganar un poquito de tiempo. Con su levita de paño azul de bordes de oro, el general antioqueño Rafael Uribe Uribe, líder de los revolucionarios militares, fue vencido por el general Próspero Pinzón, jefe de las fuerzas del gobierno, quien todos los días en medio de las batallas escuchaba misa y comulgaba. De oídas, supieron los antioqueños esta y muchas otras historias y leyendas de la guerra. Rabiaron por el hambre, las avalanchas de papel moneda y la fuga de oro y la plata. Mientras en las calles hubo batallas de piedra entre guerrillas inocentes de muchachos liberales con muchachos conservadores, porque la policía de Medellín se había marchado al frente de batalla. De esos campos siguieron llegando temerosos de la guerra forasteros a la capital de Antioquia. Muchos de ellos engrosaron el cuantioso grupo de pájaros de mal agüero de Guayaquil, convertido desde 1900 en refugio de ladrones y maleantes. En un proceso irreversible, las calles del mercado perdieron su aspecto moderno y adquirieron el de un muladar que los campesinos y las mulas usaron como excusado público, al que solo se podía ir con un pañuelo empapado en una solución de bicloruro de mercurio. Sin escrúpulos, zapateros, chicheros, estudiantes, pulperos, comerciantes y hasta abogados de cierta respetabilidad convirtieron el frente de sus puertas en depósito de inmundicias y materias repugnantes, mientras los dueños de cantinas impidieron que los pobres usaran sus orinales. Los excrementos, revueltos con inmundicias, residuos y basuras de la plaza cubierta, generaron un foco de contaminación que alejó aterrorizado y para siempre a don Clodomiro Ramírez, un hombre de buenos caudales que habitó el barrio en los últimos años del siglo XIX. Como potente centro comercial y sin abandonar sus nexos con el resto de la ciudad, Guayaquil comenzó el siglo XX con otros personajes, seres que no funcionaban con la lógica del trabajo honrado y la misa de domingo, seres amantes de los excesos, de botellas, naipes, barberas y caricias, seres de la noche que fueron tolerados más que aceptados, seres de las afueras, seres que asumieron la vida de manera diferente, seres conflictivos y creadores. Las calles de Guayaquil comenzaron el siglo XX con fuego. Uno de los edificios hechos por Messier Carré, el del señor Eduardo Vázquez, fue consumido por las llamas una madrugada de julio de 1901. El furor del incendio pareció ratificar la maldición del padre Henao, quien había soñado que Guayaquil ardía. Las brasas castigaron el barrio donde Medellín perdió su inocencia. Les quería leer esto simplemente porque cuando yo empecé a escribir este trabajo como tesis de la maestría, yo lo presenté al profesor Fernando Botero y lo puse en un gran dilema, por lo que ustedes han hablado acá, ¿cierto? Porque digamos que hay no una moda, pero sí digamos una rutina, una tradición de escritura. Esto no es literatura, por supuesto, yo lo defiendo como historia, de hecho ganó el Premio Nacional de Historia en ese año, cosa que me liberó de la disputa que tenían los periodistas y los historiadores conmigo, que me chutaban para bandos contrarios, y los entiendo. Pero uno tiene que buscar lo que quiere hacer en la vida. A mí me agrada mucho estar aquí por una razón, porque yo llevo desde que escribí este libro hace 20 años, un poco más, siempre me he hecho la pregunta por qué vine al mundo, ¿cierto? ¿Por qué existo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que me hace feliz? A mí lo que me hace feliz es escribir, es una cosa dificilísima, no es fácil. No soy de los que creen románticamente en que la hoja en blanco es espantosa, que es lo más difícil de asumir. No, creo que lo más difícil de asumir es el trabajo y el oficio. Creo que cuando ustedes que tienen digamos como, no sé cómo decirlo, tienen los archivos, tienen un mundo por explorar.
tienen de dónde contar historias. Para responderte un poco la pregunta, y me disculpan el desorden, yo no soy muy ordenado. La deuda que yo tengo no es solo, pues no es que yo quiera, es decir, la deuda es con los archivos y con las fuentes y con los cronistas, porque yo para hacer este trabajo y estos otros que he hecho, siempre leo a Foucault, que más o menos lo entiendo, más o menos me dice cosas, pero leo a cantidad de personajes y a cronistas locales, por ejemplo Luis Latorre Mendoza, Agapito Betancourt, otros pues que se me escapan en este momento, y los archivos y la manera como en el siglo XIX se escribían en los diarios a principios del siglo XX. Entonces para mí eso fue, digamos, yo entré como una contradicción a la hora de escribir, porque escribir era de lo que yo estaba, de la fuente de la que me nutría, y luego yo no podía escribir como veía que se escribían las tesis de historia, no me gustan. Pues debo ser claro, pues son valiosas, tienen información, datos, pero datos tienen los periódicos, datos tienen los sumarios, datos tienen las fotografías, datos tienen las personas ancianas. De cualquier parte usted puede sacar información. Entonces eso más o menos es un poco lo que yo hice, gracias a la liberalidad del profesor Botero, que leía un capítulo y me decía, tenemos que mejorarlo para el próximo informe, vamos a cambiar. Él no sabía qué hacer con mi trabajo, porque, y por fortuna, pues le agradezco muchísimo, porque creo que eso es lo que tiene que hacer un profesor, dejar que el alumno se exprese, y él me dejó expresar y le tengo una gratitud enorme. Yo hice aquí como un esquemita de lo que significa para mí pues escribir, ¿cierto? Ya lo he dicho un poco, escribir es fundamentalmente investigar, ¿cierto? Yo no me explico cómo alguien que pase en un archivo 5, 3, 4 años, qué sé yo, pero que de eso haga su vida diaria, luego resuelva escribir un trabajo en un mes o en 2 meses para graduarse. Eso pues se sale de toda lógica para mi gusto, ¿cierto? Este es un trabajo que tiene más o menos mal contados, porque también tenía que trabajar y demás, y estudiaba periodismo, etcétera, pero mal contados 3 años de archivo, mal contados, pues ya hablando de 6 horas diarias, una cosa así. Si yo le dedico 3 años a un archivo, no es posible por graduarme, por lo que sea, aunque lo entiendo también. No sé dónde tienes tu deseo, porque este es un trabajo que a mí me costó 1 año de escritura, y estoy hablando de 6 horas o 7 horas diarias, no fue un asunto fácil, porque es un asunto en el que hay que pelear con el lenguaje, que hay que pelear con uno mismo, que hay que hacer crítica de fuentes, bueno, cantidad, es decir, es un oficio, no es un hobby, no es un hobby. Entonces, tienen ustedes la suerte de contar con una ciencia, pues para no meterme en líos aquí, con una ciencia que se nutre de las fuentes históricas, y en el caso por lo menos de la historia reciente nuestra en Medellín o en Colombia, hay de dónde nutrirse para luego hacer un trabajo en lo que deseamos. Lo otro que yo le agradezco mucho pues a la universidad, y en especial pues a los amigos en general, es que para todo hay que leer, Cuando yo era pequeño, a mí me dio muy duro aprender a leer, muy duro. Me pasaron de primero de primaria a segundo porque mi papá era profesor y era amigo de la profesora, entonces pasé. Pésimo, ortografía mala, todo era malo. Pero un tío que luego mataron, que en paz descanse el hombre, que era el marihuanero, el bohemio de la casa, se preocupó por el niño y lo único que me dijo, lea todos los afiches, lea todo lo que vea en la calle. Y yo aprendí a leer. A partir de los avisos luminosos, a partir de la publicidad, y empecé a cogerle un encanto a eso, ¿cierto? Al descubrimiento de que se podía entender el mundo con las palabras escritas. Y de ahí, pues ni se diga cuando uno llega a la universidad, ¿cierto?
o los amigos que tienen el bachillerato, etcétera, la gallada además, pero en especial la universidad propicia que uno se vuelva un lector, y eso es fundamental. Hay unos grandes y muy buenos lectores que luego se vuelven profesores y son capaces de citar, de pegar este autor con este, y yo los admiro muchísimo porque a mí todo eso se me olvida. Pero en esencia la lectura te hace un sujeto para el cual va a ser menos dificultuoso escribir. Es decir, quien no lee, yo no entiendo cómo escribe, pues un muchacho con una servilleta en un bar, estoy escribiendo poemas, pues, no me da, pues yo no sé, claro que la vida es importante, está viendo otras cosas, pero pues, creo que para entender cómo escribir bien hay que leer muchísimo, y hay que leer tanto pues a consagrados escritores como a escritores malos, porque fundamentalmente de eso se trata. A ver, otro repasito aquí. Bueno, ya metiéndonos en el terreno de ustedes un poco, pensar es, porque hay como, por ejemplo, con este tipo de libros, porque se le hace fácil leerlo a la mamá y al historiador, entonces hay la idea de que es un libro fácil, de que es un libro que no conllevó investigación ni trabajo, cosa que es contraria a la verdad. Porque es un libro en el que hay que pensar. La primera versión que yo hice, el primer capítulo de esto, se lo pasé a por ahí 5 o 6 historiadores amigos míos, y eso llegó lleno de rojitos, amarillos, azulitos, esto por qué, problemas de gramática, bueno, en fin, y me costó mucho encontrar una manera de expresar lo que yo quería expresar y de ser yo mismo en la escritura. Eso es fundamental, eso no es fácil. No todo el mundo es escritor porque tenga oficio y tal. Hay veces que es mejor decir, yo no soy zapatero, punto. No voy a hacer zapatos. Hay que entender hasta dónde podemos llegar con las cosas y graduarse simplemente con una tesis medianamente bien y que tenga unas cositas. Pero sí hay que hacer un esfuerzo, digo yo, porque el lenguaje es común a todos los seres humanos, tenga la profesión que tenga. Es inexplicable que haya médicos que escriban sus fórmulas con cierta poética y belleza, y historiadores que sean tan malos escritores, que escriban, que tengan tan poca vocación por la hermosura, por pelear con el lenguaje, por expresarse de una manera bella. ¿No? Tan de buena. No, qué pena, disculpe. Yo les dije que el trípode. Bueno, dos cositas más y dejo ahí. Bueno, no son tan cositas. Otra es el proceso que tiene mucho que ver con esto de las cámaras y del periodismo en general, que nosotros estamos en una época de la humanidad en que hay muchísima información, muchísima. Yo no quisiera ser historiador dentro de 20 o 30 años con la cantidad de información que sigue, es decir, no hay curaduría. Uno agradece los incendios, los agradece profundamente, porque puede trabajar con más poquito material, ¿cierto? Porque hay demasiada información. Y entonces ahí viene una palabrita que para mí es fundamental y que tiene tanto que ver con el mundo de los audiovisuales, del cine, de los periódicos, de las revistas, de los libros, la edición, editar. Editar es una de las cosas más interesantes que creo que yo he aprendido, es qué sirve y qué no sirve, qué me lleva por el camino correcto de lo que quiero expresar y qué es basura. Eso no es fácil porque uno se apega a todo lo que tiene. Es decir, vos encontrás en la lectura de cualquier periódico o en unas memorias una frase memorable y te quedas peleando con ella 30 días, la meto o no la meto, y tenés que alejarte un poco de ese texto y después decís, esto no funciona, y para afuera, para afuera. El arte de escribir es quitar, es fundamentalmente pulir la palabra, borrar.
porque emerge, digamos, lo que es la esencia. No estoy hablando con eso de la economía, ni que me gusten los libros corticos, nada que ver, ni que las frases telegráficas, pues funcionan en algunos autores como Hemingway, por ejemplo, pero eso no es de lo que estoy hablando. Estoy hablando de que tenemos muchísima información para hacer cualquier libro o cualquier trabajo de ustedes. Perfectamente tienen 3000 cuartillas. Eso necesariamente requiere un trabajo de edición enorme, enorme, y que se deja por fuera y que es lo esencial. Hay otra cosa, yo en el pedacito que leí vuelvo y reitero una cosa que me parece muy interesante, que los historiadores tradicionales descuidan muchísimo, y es el detalle. Los detalles hablan por las épocas, por las personas, los vestuarios, las atmósferas, si llueve o no llueve, eso para mí es importante, porque eso hace que nos conduzcamos de una manera u otra, porque hace que perdamos una batalla o no, ¿cierto? Para hablar en términos épicos y del siglo XIX, como le gusta aquí a la profe. Bueno, y hay una cosa que, para finalizar, que creo que es esa confusión que hay entre, es decir, como que la escritura solo fuera de los literatos y no de los demás, de los demás escritores. Yo he leído pues escritores menores o cronistas que me encantan, y creo que hemos olvidado un asunto que es fundamental, y es crear, ¿cierto? Un poco porque tenemos cierta propensión o cierto miedo a que nuestro trabajo sea calificado de imaginación o de ficción, cuando no lo es, no lo es. Hay que ser un poco atrevido, porque nosotros tenemos la suficiente capacidad para discernir qué es ficción y qué no. Hay veces que uno puede agregar digamos, por mejorar un poco un párrafo o algo, cualquier cosa que no va a incidir sobre el hecho de verdad o no, es verosímil, como ustedes lo dicen ahora, sin inventar. No es necesario esto, no es necesario, es decir, a mí me gustaría que sobre este libro algún día hubiera un crítico, porque yo, ya que lo he vuelto a leer después de 20 años, siento que hay detallitos que darían para puñaladita. Pues que dice, ¿cómo? Les metí? Nadie ha dicho nada. Y yo, bueno, vamos a ver cuánto duran. Pero hay un reto para cualquiera que le guste escarbar estas cosas. Y por último, pienso yo que cada uno de ustedes o cada uno de nosotros lo que busca con esto es una voz propia, ¿cierto? Una voz que lo identifique, con la que se sienta pleno y satisfecho, feliz. No hagan nada que no deseen, absolutamente nada, y más si es escribir. Si van a escribir, yo creo que busquen un tema que les guste, por el cual tengan un deseo, porque eso va a redundar en que su trabajo sea, si no hermoso, pasable. Ya. A menos que no sea aburra. ¿De este? No, lo que pasa es que entre este trabajo y otro que estoy realizando en este momento, estos son trabajos, digamos, como de largo alcance, de 4 o 5 años de archivo, pues por chicanear, póngale 3. Estoy haciendo otro trabajo hace mucho tiempo, cada que tengo unas temporaditas, ahora le estoy dando durísimo, sobre el manicomio de Bermejal. Yo me metí cuando el archivo no estaba acá, sino que estaba en el hospital mental. Estuve allá un año en ese archivo, y estoy haciendo un trabajo sobre eso. Ahí me dejan. No, terminé de médico allá con esta cosita blanca, eso me iba bien. Y bueno, entre esos dos, lo otro que hace falta para escribir es mover la pluma, pues el papel y el lápiz, o el computador en el caso nuestro ya. Y sentía que estaba perdiendo esa la práctica, y eso. Entonces, en un archivo me encontré una historia, que es la primera que sale ahí, o la segunda, y vi que podía sacar como unos cuentos, unos relatos que finalmente son unas crónicas, todas históricas también, de unos amores que terminan bastante mal. Son 6 o 7 historias, y así salieron. Entonces,
entre este libro y este hay muchísima mayor libertad en este. Y en el que estoy escribiendo creo que soy completamente más libre. Les voy a leer un fragmento de lo que estoy escribiendo ahora, porque podría ser interesante, sobre todo para ustedes que dicen, las doctoras. Bueno, este es del Bermeja, ¿cierto? Pues de la historia esta que ya llevo como 3 relatos. Es un fragmentico corto y es este. Se llama, qué pena, un poco de agua que me… Bueno, Leocadia Clavijo, maestra triste, ese es el título. Pasaste los últimos 17 años de vida encerrada, atacada por una incurable melancolía con delirio alucinatorio. Pisaste por primera vez el asilo de Aranjuez el 6 de febrero de 1903. Allí mismo, en una cama de enfermería, morirías el 15 de octubre de 1920. Tu cuerpo, cadavérico varias semanas antes del último suspiro, tenía las horrendas marcas de la caquexia final de los enajenados, según dejó escrito en la primera historia clínica del manicomio del Bermejal, tu alienista Lázaro Uribe Calat, en donde también escribió que no llevabas el apellido de tu padre y que vivías presa de las penas morales. Las pocas palabras de aquel legajo amarillento que no alcanzan a ocupar 20 líneas, son tenue rastro de tu vida de maestra soltera, dedicada a enseñar a niños del campo en Abejorral, una población ubicada en el oriente de Antioquia, reino de montes boscosos y aires fríos. A pesar de que cuando te internaron ya había viejos habitantes en el Bermejal, te correspondió el raro azar de ser la primera persona en tener historia clínica en el viejo manicomio de la recién parida ciudad Leocadia Clavijo. Nada importante de lo que ocurrió con tu cuerpo fue registrado en esos apuntes escuetos con que Uribe Calat despacha esos 17 años de encierro. Por parte alguna, las alucinaciones, las angustias de tu atormentada cabeza, como si solo fueras un fantasma más, visto por ratos al helado en el dormitorio, aturdido en el comedor o tomando el sol en el patio. Unas cuantas letras como sombras en tinta sobre el papel, la frágil huella de tu peregrinar por estas tierras. ¿Acaso los vientos que acariciaban los arbustos y los platanales, aferrados a esta tierra rojiza donde viviste minuto a minuto, separada del mundo por muros altos, se llevaron para siempre tus palabras de maestra loca? Ese es el último que estoy haciendo. Fíjense que ahí, ya estoy más libre, ¿sí o qué? Suroriente. Suroriente. Ah, ¿usted es de allá o qué? Ah. De esos lados. Crítica. No, eso era todo, muchas gracias. Gracias, Jorge Mario. Tenemos tiempo para… Hoy no hay tantos límites como ayer, ¿no? Bueno, entonces tenemos buen tiempo para hablar y simplemente quisiera como, bueno, obviamente entre ustedes puede generarse también discusión, conversación, pero sí hay una pregunta que quisiera hacerle a Nancy porque la dejó como un poco en el aire y habló de metáfora, metonímia y me dijo que la figura que más me gusta es la ironía, pero no explicó como por qué, cómo se adoba eso en un artículo académico. ¿Qué es eso? Dicho así un poco como… ¿Qué querías decir? Bueno, lo anudo como algo también que capto en las presentaciones de mis dos compañeros. Lo que pasa es que la realidad es irónica, o sea, no es que tengamos que retorcer en la escritura en nuestros modos de escribir, rebuscar o retorcer sino que en nuestro contacto con la realidad captamos de la realidad, la captamos por imágenes, la captamos también en la paradoja. Entonces, no es, y yo creo que esto, pues en esto coincidimos los tres, no es una disputa cuando hablamos de la importancia de la retórica, la importancia de pensar lo estético, así sea en la producción científica, que nos dijeron que lo estético está en otro lado. No es un alegato porque nos volvamos ni unos rebuscadores de arrebolados discursos con arandelas.
No, es que nuestra percepción del mundo es también una percepción metafórica. Cuando yo tengo algo en el estómago y no sé qué es, lo primero que hago es pensar en imágenes, ¿cierto? No es que esté mirando cómo va a sonar más bonito o cómo va a sonar más, no, es mi propia percepción. Y yo creo que lo que rescata esta posibilidad de escribir ahorita, cuando Jorge Mario hablaba del deseo, es eso, es una necesidad de darle nombre a lo que vivo y a lo que veo y a lo que percibo de la realidad. Y pues la realidad es irónica. Si pensamos en hechos recientes en nuestro país, o sea, no nos tenemos que inventar nada, o sea, en la realidad ya hay suficiente ironía. Entonces es en mi percepción, cuando escribo, cuando intento acercarme a eso que estoy conociendo y que siento que las palabras no me dan, es ahí donde ensayo. Hay un texto que me gusta mucho. Bueno, yo no pronuncio muy bien francés, ya Manuel Bernardo me corregirá, Gilles Deleuze, que se llama Crítica y Clínica. Bueno, muy a propósito también pues como de la obsesión de Deleuze y de Guattari por el discurso clínico, por el tema pues de en qué momento devenimos esquizofrénicos o en qué momento devenimos paranoicos. Hay una parte muy bonita en ese libro en donde Deleuze dice, si yo estoy pensando algo nuevo, yo no, o sea, no puedo ser una persona respetuosa de la lengua, porque si es algo nuevo, quiere decir que no ha sido nombrado. Y si no ha sido nombrado, en ese esmero mío por acercarme a eso que estoy percibiendo, que estoy captando de la realidad, pues voy a tener que farfullar, voy a tener que gaguear y voy a tener que balbucear. Entonces, es esto un poco lo que quería decir ahora con el tema de la ironía, y es, no es que yo me invente la ironía, ni que la fuerce o que pretenda rebuscarla cuando estoy escribiendo, es que la realidad ya es irónica. Y la historia es irónica, ¿cierto? Entonces, así entiendo en Hayden White, que finalmente pues dedica muy buenos apartados en el texto de el texto histórico como artefacto literario, dedica pues un buen apartado al tema de la ironía. Era pues como básicamente lo que quería decir. Muy bien. No sé si ustedes tienen preguntas, inquietudes o como digo yo en clase, observaciones, anotaciones, acotaciones, señalamientos, acusaciones, diatribas. Ya que el comentario va hacia el profe Jorge Mario, pues nosotros no estuvimos pues como en esa, hace ese tiempo cuando se hizo la publicación de su libro, que tengo entendido que rompió esquemas y que fue algo bastante importante a la hora de la producción histórica. De hecho en mi universidad pues algunos profesores lo han comentado y lo han citado cuando hablan de una forma nueva y narrativa de producir la historia, pero nosotros al no vivir esa experiencia nos gustaría que nos contara cómo fue su experiencia en ese momento de la publicación, cómo lo criticaron, cómo lo enfrentaron y cómo se defendió usted defendiendo su producto como histórico. No, es que a mí no, pues no hubo mucha repulsa, ¿no? Pues, como les dije ahora, el director de tesis se apartó, dejó que corriera, los jurados lo aprobaron, se ganó el Premio Nacional de Historia inmediatamente, entonces con eso ya digamos que se institucionalizó la manera como conté ese relato. Pues no, realmente yo no tuve ningún conflicto, ninguno. No hubo ninguna, pues que yo sepa. Que yo sepa, porque vos sabes cómo es la cosa. Sí. Para la profesora Patricia, es que es muy diferente de alguna manera como escribe en contraste con Jorge, que también me gusta bastante y que me gustaría que hablara un poquito, porque aparte pues de
de responder a un problema, a unas preguntas de investigación, pues es muy creativa y crear algunos conceptos como por ejemplo uno que yo uso o que usé hace poco, ahorita de historia, ¿no? Y entonces me parece útil, dinámico para todos los que trabajamos el siglo XIX y si nos puede hablar porque ahorita vi que Es verdad, yo soy cuadriculada. Pues obviamente yo siempre me he movido en la disciplina histórica, a diferencia de Jorge que tiene formación en otras disciplinas. Yo creo que eso le ha dado más soltura y además tiene una habilidad de la que yo carezco y es escribir bien, muy bien. A mí me toca hacer mucho más esfuerzo, pero igual yo creo que es imposible pensar la escritura como una fase posterior a la investigación, que era como a veces le dicen a uno, no, yo ya tengo la tesis aquí, no, eso ya está aquí. Si está aquí, no está, porque realmente el proceso fuerte de contrastación, de relación, de construcción de conceptos se da solamente en el momento de la escritura. Por mi experiencia, yo cuando estoy trabajando en un texto, yo siempre lo tengo abierto. Y no es que le trabaje 6 horas seguidas, yo trabajo como por saltos, pienso, paro y le voy dando vueltas a las ideas que tengo, hago guiones, vuelvo a hacer y creo que lo que dice el profesor, no, Jorge Mario, perdón, es absolutamente importante y necesario. Escribir es sobre todo reescribir, escribir es borrar, escribir es desechar de un montón de páginas que uno hace, lo ideal es dejar aquellas precisas con las que uno esté conforme, aunque por lo menos yo nunca estoy conforme con ninguna, pero bueno, con las que uno menos sienta pudor. Con relación a la creación de conceptos, pues es que yo tengo como una obsesión y es que yo creo que la historia no puede ser una cosa como escueta, secas. Yo creo que tiene que ser un trabajo con un sentido creativo muy alto, un tipo de creación distinta y un tipo de creación que yo encuentro sobre todo en el material de archivo. Es decir, para mí es imposible producir cualquier cosa si yo no tengo primero muy visualizada el tipo de material con el que voy a trabajar. En este momento voy a ver si tengo tiempo y la vida me da espacio porque quiero hacer un trabajo que comprenda 3 tipos de escritos. Quiero trabajar memorias, ya tengo algo sobre memorias, diarios y apuntamientos y contrastar ese tipo de escrituras que son entre fácticas y ficcionales con ciertas formas del proceder histórico, sobre todo en el siglo XIX, pues como que el periodo que me gusta más. Pero yo creo que llegar a la formulación yo no diría de conceptos, de nociones, tiene que ver con la manera también creativa que uno que uno busca para darle salida a sus propios problemas de investigación. Es decir, en el momento en que yo pensé esa noción de ahorita, la pensé sobre todo leyendo los prólogos y los prefacios de gran parte de los libros que consulté de toda esa tradición didáctica, donde ellos hacían una diferenciación muy clara. Es que ellos tenían claro que sus libros no eran grandes obras, que no estaban destinados a públicos eruditos, y lo dicen muy bonito, son como simples contribuciones, con lenguajes sencillos, con las que ellos buscaban establecer unos criterios muy claros de lectura, porque claro, esa noción y también es lo que a mí me ha interesado siempre, o sea, a mí no solamente me interesa el lugar de enunciación de un libro o de un producto, sino que me interesa pensar en posibles formas de uso y apropiación, a veces muy evanescentes, pero yo creo que los prefacios, a veces los inventarios, a veces las referencias que hacen autores a otros autores le dan a uno indicios de cómo pudo haber sido leído, de cómo pudo haber sido usado. Y esa noción fue sobre todo esa relación entre la lectura del texto, relacionándolo con otros mayores que ellos definen como la obra o las obras, para destacar y para diferenciar ese tipo de producciones escritas más sencillas, de pequeño volumen, livianas, portables, de grandes obras cuyo propósito fundamentalmente era que fueran estudiadas, compiladas en bibliotecas, estudiadas en espacios cerrados y silenciosos. Digamos que de ahí surge la noción, pues como de esa relación. Pero siempre me parece que es importante que un trabajo histórico tiene que procurar
crear ciertas nociones que le ayuden, o sea, uno no se, hay que salirse un poquito de los moldes que nos pone la academia. Yo sé que es muy difícil cuando uno recién sale, pues tiene toda la tradición de la universidad, de los profesores, a uno le da miedo, escribir un artículo es muy difícil, que lo publiquen es muy difícil, los años le dan a uno ciertas licencias, por eso es bueno envejecer, que a veces la juventud no se puede permitir. Pero es siempre pensar la historia también en términos creativos, las fuentes no pueden ser una cadena ni una camisa de fuerza, tienen que ser espacios o posibilidades para poner a volar la imaginación, para meterse en esa época, para conocerla, pues casi como sentar, como tener muy claras las coordenadas. Eso necesita muchas horas de estudio, muchas horas de trabajo, pero siempre es un trabajo gratificante y eso, uno siente que, pues, que no está amarrado, no está aburrido, que el cerebro le está funcionando y que es posible pensar a veces al margen de lo que le dice a uno la academia tradicional. Yo creo que eso se puede hacer y es digamos, es un reto que siempre hay que asumir. Aunque le den a uno palo, no importa, pues siempre van a dar palo, ¿no? Yo quisiera, pues, si me dispensan ustedes, como plantear algo que creí que de pronto Jorge Mario le iba a tocar, pero bueno, pero que vale para todos. Hoy estamos en un mundo de nuevos dispositivos, donde uno tiene, pues aparte de la revista online, que podría decir uno se ajusta a los criterios pues, de una revista normal, pero simplemente que está en otro soporte, en otra forma de difusión también, pero también tiene alternativas como el blog, tiene el video, tiene las posibilidades audiovisuales. ¿Eso qué implica para la escritura? Pues no solo de la historia, sino en general de las ciencias sociales, humanas, eso, ¿qué retos hay allí? ¿Y qué limitaciones? O sea, si han pensado en algún momento ese tipo de situación, porque también puede ser un espacio de liberación y también terriblemente condicionante, porque pues, una realización audiovisual no es fácil. No sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Quién quiere de pronto? Bueno, mientras ellos piensan, yo creo que las nuevas tecnologías en general tienen que ser vistas como aliadas, porque indiscutiblemente nosotros tenemos la oportunidad, por ejemplo, de tener a disposición el Archivo General de la Nación, o sea, un montón de archivos que hace 10 años eran impensables, o 20 años, a uno le toca ir a Bogotá 15 días para poder tener cualquier cosita, buscar amigos en todas las ciudades del país que le mandaran a uno alguna información, yo creo que lo hospedaran, que lo sacaran a pasear. Yo no sé si todavía se haga, pero yo recuerdo cuando yo hacía la carrera que había unas salidas de campo y era ir al Archivo General de la Nación, ir a la Biblioteca Nacional, porque era un mundo pues lejano. Nosotros conocíamos el Archivo Histórico de Antioquia y lo que había aquí en esa época que era medio apenas estaba llegando el Archivo Judicial, pero de ahí de pronto a Santa Fe de Antioquia, pare de contar, lo otro estaba fuera de nuestra órbita. Por eso si ustedes miran el tipo de trabajos que se produjo en ese periodo es muy centrado en la historia local. Yo creo que hoy es probable, no conozco muy bien, pero he visto algunas tesis que tienen ya una pretensión más abierta, más amplia, porque las fuentes y el acceso a fuentes lo permite. Lo otro es que también hay que tener cuidado porque yo siempre he tenido ganas, por ejemplo, de tener un blog. Y hay condiciones incluso hoy que permiten que los blogs se cumplen ciertas condiciones pues como de publicación, de periodicidad, de comité editorial y no sé qué, y pueden ser avalados como revistas académicas. Pero el problema es que yo creo que tener un blog implica una responsabilidad porque no se trata de publicar cualquier cosa. O sea, el riesgo de la inmediatez que nos dan las nuevas tecnologías es que no hay curaduría, no hay procesos de edición y de selección, sale todo y yo creo que por lo menos en una disciplina como la historia, que sigue siendo una disciplina abierta, con tantas posibilidades investigativas y temáticas, pues sí es bueno cuidar el tipo de información o de textos o de publicaciones que salen, porque el riesgo que se corre es pues caer en el relativismo extremo o en la falta de precisión, y yo creo que eso hace daño en términos epistemológicos. Otra cosa es pues como si se quisiera, pues si se quiere hacer otro tipo de publicaciones.
Yo creo que hay que tener cuidado tanto con, pues, con hacer publicaciones de ese tipo, como con a las que tenemos acceso. Hay mucha basura, y hay mucha basura que es apócrifa, falseada, que termina a veces, o sea, es como pensaba la retórica del 19, hay que repetir tanto la versión para que se vuelva verdad. Entonces yo creo que hay que tener cuidado, son herramientas muy importantes, no se pueden dejar de lado, pero creo que el trabajo de curaduría, el trabajo de selección, el trabajo crítico con esos textos es una función de control y de cierta madurez que debe hacerse de manera diaria. No, lo que yo dije ahorita era más o menos en ese sentido, es decir, hay tanta información y tantos dispositivos, como vos decís, que es muy fatigante, ¿cierto? Pero también hay unas grandes ventajas, es decir, uno está ya en el proceso de escritura, pongamos, o de investigación, y la red es muy importante, es decir, a la cual hay que hacerle, por supuesto, crítica y dudar de la información y esto de dónde salió, etcétera, etcétera, que ustedes ya sabrán más que yo, pero es una herramienta muy poderosa, se amplió, se amplían los dispositivos y se amplía la información. A mí eso me parece muy interesante, pues me parece que es un beneficio que trae, digamos, el tiempo actual. Yo prefiero que haya aviones a que no haya aviones. Pues es un poco lo que va ocurriendo con lo que el hombre va inventando, ¿cierto? Porque si no vamos a caer en un asunto romántico de como consultábamos antes, que íbamos al archivo de Bogotá, no es que si ya está en la red, pues vamos, es mejor, pues nos va a rendir más, ¿cierto? Ahora lo que no creo que cambie mucho es cómo voy a discernir con los dispositivos y con esa cantidad de información, cómo hago para que la basura, como solemos nombrarla, que no es tanta tampoco, pues que sirve y que no sirve, ¿cierto? Que ya ese es el proceso, pues, de investigación y científico que ustedes llaman. ¿Alguien más quiere de pronto plantear alguna inquietud? Sí. Para Jorge, es como los formatos, porque el libro, pero hubo video también, ¿cierto? Yo creo que cuando uno ve el video, como que se cumple una afirmación que le leí alguna vez a Toro, de que la memoria tiene una potencia que la historia no alcanza. Porque se le caen a uno imágenes de ese video, por ejemplo, creo que es el señor cantando, rememorando una canción de Guayaquil, pero cuando era joven, porque nos cuenta un poco de la experiencia de la transposición del libro o de la investigación. Eso realmente es una cosa casual, eso no fue pensado, sino que por mi trabajo yo terminé periodismo y fui periodista de radio y de televisión. Entonces yo he hecho videos, documentales, institucionales, casi todos en esa lógica de cumplirle a alguien, entonces no son ideas creativas. Este no es un video, es decir, es como un producto que yo no podía desechar y que simplemente aproveché oportunistamente porque en la medida que estaba escribiendo descubrí una cosa que me pareció muy bella para este trabajo, que es lo que llamamos la fuente oral. Yo me fui ¿cómo se llama esto? Al ancianato público de Medellín, que queda por la América o algo así, donde terminan sus días normalmente gente muy pobre, gente de recogida de calle, o sea, prostitutas, callejeros, marihuaneros, etcétera, ya setentones, y justamente ellos tenían muchísimo que recordar de Guayaquil, que es un barrio bien paradójico, sobre todo de los años 30 en adelante. Entonces, ahí descubrí un filón que me parece maravilloso y es como la historia relatada en voz viva, ¿cierto? Que eso es lo que llama profundamente la atención. Y que ellos, como decía Manuel al principio, va a hacer una pregunta y ustedes verán si responden o cogen para cualquier lado. Exactamente eso hace una persona de 70, 80 o cualquier persona, pero ellos en especial te miran a los ojos, te miran y se levanta y se pone a cantar y tal. Y ahí lo que yo descubrí era que simplemente era una fuente más a la que había que hacerle crítica y
aproveché que tenía una posibilidad de unas cámaras, pues como hacía videos, tenía una cámara disponible que me prestaban y los grabé muy, no sé, como románticamente, porque me cayeron muy bien los personajes, porque me parecen muy bellos, y luego hice un montaje que no fue pensado como tal, entonces el video adolece de varios detallitos que yo no hubiera puesto ni nada, yo estaba, pero finalmente uno lo ve y es muy, por lo menos es muy sincero, pero lo hice con mucha tranquilidad y quería que que lo que estás diciendo, creo que ese es el gran logro, pues que esos señores que usted ve que aparecen algunos testigos de ellos aquí, sepa quiénes son, ¿cierto? Y de alguna manera también me salvan un poco del asunto de que yo me inventé este asunto. Ahí está, véalo, estaba, porque ya todos tienen más de 100 años. Todos, bueno. Muy bien, agradecemos a Nancy, a Patricia, a Jorge Mario, que nos han acompañado esta tarde en este conversatorio muy agradable. Creo que nos hace pensar muchas cosas en la escritura de la historia y en general en el problema de la escritura, que es lo que realmente ataña a todos los que estamos en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales. Les agradezco pues entonces personalmente y en nombre también de todos los organizadores, y obviamente agradezco la presencia de todos ustedes.